áreas de sus pantallas, en Versus, ¿no? También podemos verla echando sus sesudas opiniones con Julio Astillero de vez en cuando, en la semana. Escribe muy buenas investigaciones en Sin embargo, y pues bueno, es un placer tenerla aquí para platicar un poco sobre el panorama electoral que nos quedan después de las elecciones y a dónde vamos a parar. Daniela Barragán, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? ¿Nos ves? ¿No Hola sientes? Arturo y Alejandro, sí, sí los escucho. Muchísimas gracias por la invitación, por tan linda presentación y pues aquí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. De este lado te saluda Arturo Contreras, de aquel está Alejandro Ruiz. Y pues vaya, creo que muy pocas personas esperábamos este resultado tan copioso, tan abrumador y tan guinda de Morena en el país. Sin embargo, pues quedan varias preguntas de, como te decía, ¿a dónde vamos a parar? Una, por supuesto, es el plan C, ¿no? Que ya se está empezando a maquinar, que ya está empezando a entrar en acción. Ya veíamos al presidente decir, les voy a recordar de qué iba esto para que ahora en septiembre que entre la nueva legislatura, pues vayámonos casi casi como aplanadora con la maquinaria a todo lo que da. Pero estamos viendo cambios en estados muy fuertes y esto que al principio del programa mencionaba, algunas personas de otros medios dicen como una autocracia popular. Mm. Entonces, no sé tú qué hayas reflexionado, cómo lo hayas visto, cuáles son tus primeras impresiones de este resultado tan abrumador de Morena y pues sí, ¿a dónde nos podría llevar? Yo creo que en nuestro panorama podíamos pensar más en en ese triunfo tan arrollador de Morena, porque lo vimos hace 6 años, no tan contundente como ahorita, pero hace 6 ya teníamos esa especie de ejemplo. Lo que sí fue sorpresivo y quizás no nos esperábamos por la fuerza que han tenido partidos como PRI y el PAN, era esa derrota tan severa, una derrota de la que no se pues, nos demostraron que no se han podido levantar justo desde hace 6 años, porque lo que tenemos es que los partidos durante todo este periodo les faltó hacer esa mínima reflexión de que no necesitaban una Xochitl Gálvez que viniera a salvarlos, una Xochitl Gálvez que se vistiera de huipil, que dijera groserías, que fuera muy campechana. No, o sea, necesitaban trabajar en saber cómo poder recomponer la visión que tenía la gente del PRI, la visión que tenía la gente del PAN. Tan no lo hicieron que tenemos, por ejemplo, ahorita a Alejandro Moreno Cárdenas y a Marco Cortés, que sí pueden estar haciendo muy su berrinche y todo esto, alegando fraude electoral, y lo que nos sorprende a muchos que se atrevan a decir voto por voto, casilla por casilla. Lo que tenemos es que ellos tienen asegurado su puesto en la próxima legislatura. Ellos estaban en primer lugar de las listas plurinominales de su partido, lo que nos demuestra que estaban ellos por salvarse a sí mismos. A la pobre Xochitl parece que le toca como la peor parte porque termina incluso en su mensaje hasta despidiéndose, diciendo que nos veíamos en 3 o 6 años porque no le dieron absolutamente nada. O sea, y al contrario, la imagen que ella dio, pues sí, sí le dio para perder mucho porque conocimos muy a fondo a una Xochitl Gálvez que era más que una sonrisa, que era más que el brincoteo, más que ir a tocar la puerta de Palacio, una mujer que tenía contratos privados siendo funcionaria pública, una mujer que pues registró 2 veces a su hija, que tiene 2 actas de nacimiento en activo, es decir, también 2 CURPS, que tiene su casa irregular, o sea, es decir, ella se demostró y nosotros hicimos el trabajo también de decir a la gente, esta es la candidata del PRIAN-RD, entonces es la que el peor papel se lleva, pero lo que sí, no, con lo que nos quedamos nosotros es una oposición que está terriblemente perdida y que además no tiene, al menos yo lo veo, las ganas de recomponerse, porque todavía en esta semana que estuvimos dándole seguimiento a todas las reacciones después de la elección, pues pocas veces, quizás Damián Cepeda, que es el que siempre estuvo ahí diciendo, Dulce María Sauri, Roberto Gil Suárez, son apenas los que están diciendo, bueno, pues sí nos toca como saber qué fue lo que hicimos mal, pero para todos los demás, incluidos sus intelectuales, que eso es algo bueno, ya también los tenemos abiertamente en un bando, y todos están sintiéndose las víctimas del Estado autoritario del López Obrador, pero nos falta pues saber qué es lo que van a hacer ellos mismos con el PAN, qué es lo que van a hacer ellos mismos con el PRI. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, Arturo, o sea, creo que eso es lo más sorpresivo. Ya había algunas encuestas que hablaban que sí, o sea,
La diferencia entre ambas candidatas iba a ser tremenda, a excepción de unas cuantas que ya ni siquiera me gusta llamarle encuestadoras, sino más bien agencias de publicidad que hablaban de una encuesta de una elección cerrada, son las que estaban pintando otra idea, pero creo que sí lo más catastrófico es el saldo de la oposición, que incluso se queda hasta sin un partido que es el PRD. Dani, un gusto saludarte aquí desde los Pasos de la Semana. Y pues, o sea, continuando como con este análisis, yo quisiera como conocer la opinión que tú tienes respecto a, entonces, ¿cuál será el futuro de esta oposición, ¿no? O sea, tenemos, digamos, ciertos momentos que nos pueden dar pinceladas de que a lo mejor se van hacia la constitución de un nuevo partido político, de esta figura de la Marea Rosa. ¿Qué papel van a tener estos personajes tan siniestros y tan deplorables para el país como Claudio X González, entre otros más, que parece que también fueron grandes perdedores en esta elección, además del PRD, como ya lo comentas, pero que demostraron que su estrategia política no funciona y que realmente no están conectando con las necesidades del pueblo? Creo que ya lo decía como justamente señalabas, o sea, Gil Swart decía en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que justamente no, o sea, que no supieron conectar con las necesidades del pueblo. El mismo Loret de Mola, ¿no? Decía que Andrés Manuel lo que tiene es ese respaldo popular. Por eso, ¿qué papel o cuál es el futuro que tú ves hacia la oposición? No sé, hacia 2030 o es en el futuro próximo, ¿no? Sí, Alejandro, pues creo que Claudio X González está intentando como deslindarse de la derrota, ¿no? Que la derrota quede en los rostros de Alito, de Marco Cortés y de Xóchitl Gálvez, porque pues ya no lo hemos visto en vivo, también como que manteniendo ese eterno bajo perfil, pero creo que aunque sea una voz muy menor, lo que llegó a apuntar Sandra Cuevas, que por cierto también eso es una de las buenas noticias, que en esta elección nos quedamos sin Sandra Cuevas, afortunadamente, pero ella llegó a decirle en un momento a Claudia X González que ya era el momento de que dejara al lado al PAN y al PRI y que diera paso al Partido Rosa. Esto porque, o sea, sí, lo que vimos fue que lo único que les pegó de todo lo que estuvieron intentando durante los últimos 6 años fue lo de la marea rosa. Lo lograron tanto que hasta tuvieron un solo eslogan que es yo defiendo al INE, con sus variantes del INE no se toca, etcétera. Pero lograron llenar 3 zócalos y eso no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, es una fuerza que no se debe dejar de lado y se debe contemplar, pero el asunto acá es que no solamente la oposición tiene que estar centrada en el asunto del partido, sino que ya también, desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento en el que los movimientos políticos también requieren de calle y requieren de ideología y de convicciones, porque estamos viendo que solamente así sale la gente a votar 6 años después para sostenerlo, ¿no? Eso es lo que es el López Obradorismo. Es una lucha que viene desde hace años, que se forjó en la calle, que fue sumando espacios, primero en el PRD, luego ya en la formación del Movimiento de Regeneración Nacional, pero pues ahora a la derecha y a esa idea de posible de que se haga un partido rosa, pues tienen que empezar a trabajar en eso que no trabajaron, que era muy sorprendente al momento de que sale el posicionamiento de los intelectuales, de que tuvieran a las mentes más brillantes de México, pero que no tuvieran un plan político o un proyecto político. Ahora, tendrían que hacer eso y empezar a trabajar, que es parte de lo que tampoco vimos estos 6 años. No vimos a Alejandro Moreno Cárdenas de escuchar a sus bases, incluso ya salió un texto de que el número de militantes priistas se redujo. Hay muchas voces que no quieren que Marco Cortés deje a Romero Herrera como su sucesor al frente del PAN. O sea, no trabajaron ni hacia adentro, entonces, ¿cómo es que vas a convencer a los de afuera, a los que te van a sostener realmente el proyecto político, que son los votantes? Entonces, ahora, yo creo que si hubiera un tinte fuerte o una señal fuerte de que la oposición se está preparando para el siguiente sexenio, ahorita ya estaríamos viendo iniciativas fuertes para salir a protestar y por defender el triunfo que dicen que tuvieron, o para salir allí y defender o protestar contra la elección de Estado de la que fueron víctimas. Eso ocurrió en 2006, o sea, apenas se registró la elección, empezamos a ser testigos del fraude electoral,
pues López Obrador activó lo que sabe hacer, activó a toda su base política y vámonos a las calles. Se llenó el Zócalo, en la marcha del voto por voto, casilla por casilla, si no mal recuerdo, ha sido de las más multitudinarias en la historia del país. Entonces, o sea, si ellos también están hablando de que son las víctimas de un Estado autoritario, tienen que perderle el miedo a la calle, tienen que empezar a protestar. El voto por voto, casilla por casilla, les aseguro que tiene más efecto en el Zócalo que en Twitter, ¿no? Pero si siguen confiando en que su mundo es ese, Twitterlandia, pues creo que van a batallar mucho y van a seguir dependiendo del PRI y del PAN. Al PRD ahora sí ya lo omitimos, pero eso es lo que tienen que hacer, es trabajar, dejar de depender de esas marcas que ya no están funcionando, que ya no están jalando, porque ese es el mensaje de la elección, lo decíamos hace rato. O sea, la gente de lo que en sus votos no solamente le dijo que sí a Morena, sino también mostró su repudio al PRI y al PAN. Que tocas ese tema, ¿no? De hacia dónde podrían irse a asomar. Ahorita ya hablaban un poco del papel que podría tener ahí Movimiento Ciudadano, ¿no? De estos comentarios, pues no sé si decir medio coquetos de Sandra Cuevas con otras opciones políticas, ¿no? Con unos futuros, pues medio probables que vemos allá. Hace ratito en la transmisión Alejandro recordaba una columna de Luis Hernández Navarro, ¿no? De que los ricos hicieron sonar sus alhajas, tuvo que salir el actual secretario de Hacienda y Crédito Público a decir tranquilos, todo va a estar bien, todo va a estar en orden, no nos vamos a meter en esto. Pero estamos viendo entonces tenemos estas dos cosas en cuenta y lo que ya mencionabas tú de la falta de representación, ¿no? Como esta burbuja en la que vivía la oposición, en la que parece que todavía está ahí. Y tenemos esta nueva opción política, el Movimiento Ciudadano, que no sabemos muy bien en manos de quién va a quedar ni cómo vaya a seguir desarrollándose, ¿no? Ellos ya tenemos claro el tipo de personajes que nos presentan, ¿no? Tenemos a Samuel García, tenemos a una Mariana Rodríguez que acaba de perder la alcaldía en Monterrey, y tenemos a un Jorge Álvarez Maínez que parece que sí empezó a conectar con las personas con las que el PAN, el PRI y el PRD no estaba conectando y a las cuales no estaba llegando. Entonces tienen como esta prístina imagen del joven woke, políticamente correcto, que es muy ameno y que puede llegar a tomar pues sí, opiniones de varias personas. Entonces, ¿crees que vaya por ahí? Y cómo junto a estos, pues se podrían ir reconfigurando grandes poderes, como pues el de Tesla, ¿no? Que pues veíamos que era muy amigo de Samuel García, ¿no? Como que ahí intentaban meterse por ahí. Entonces, ¿cómo ves tú estos nuevos horizontes posibles y hasta dónde les podrían coquetear, ¿no? Mucho se habla de que en una de esas, pues por ahí va entrando Ricardo Salinas Pliego a la política, ¿no? O estas historias que no queremos ni imaginar en nuestras peores pesadillas. Bueno, respecto a Movimiento Ciudadano, creo que también reciben su gran lección en esta elección, porque yo creo que quedaron como los grandes vendedores de humo. O sea, ellos repiten mucho de que son la nueva política, pero a la par te dan una demostración de que siguen siendo muy vieja política, ¿no? O sea, porque a la primera les opinas tantito en contra y te sacan, ay, pero tenemos a Patricia Mercado. O sea, como si Patricia Mercado les pudiera limpiar de todas las artimañas que tienen, ¿no? Sus mejores opciones, creo yo, pero perdóname por interrumpirte. No, 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 adelante. Eso es, Sí, échale, perdón. sí, o sea, de que siempre es, Samuel hizo algo, regañó a la esposa en vivo, pero tenemos a Patricia Mercado, que es la más feminista, ¿no? Y hace reformas en favor de las mujeres. O sea, siempre es así como intentar ir tapando. Somos la nueva política, pero sí trajimos a Alejandra Barrales y rescatamos a Sandra Cuevas, aunque ya nadie daba un quinto por ella, pero tenemos a Patricia Mercado, ¿no? O sea, siempre ha sido como ese asunto de intentar tapar esto. Y creo que decía yo hace rato que son vendedores de humo, porque llegó un momento en el que Maínez ya decía sí o sí que él era el segundo lugar a nivel nacional, inflado también un poco por el simulacro universitario. Entonces empieza a decir que ya el segundo lugar, esto y aquello, y la verdad es que estuvo muy lejos de Xochitl, o sea, se quedó con una votación muy baja.
eso, lo que pasó en Nuevo León, también desde lejos uno pensaría que Nuevo León realmente es Fosfolandia, como nos lo venden, ¿no? O sea, de que Samuel García, wow, y Mariana Rodríguez. Pues bueno, Mariana Rodríguez pierde y la demostración máxima es lo que pasó con Luis Donaldo Colosio Riojas. O sea, que no gana ni siquiera la marca Colosio la senaduría de Nuevo León y deja incluso afuera del Senado a Dante Delgado, que es el dueño de ese partido. Entonces, pues hicieron muy bien su mercadotecnia, su marketing les funcionó, pero creo que también la gente les señala que no se aguanta nada más con eso, o sea, que no basta simplemente la musiquita que se te queda en la cabeza y una coreografía tiktokera para que te den el voto, ¿no? Porque, o sea, yo pensé que Movimiento Ciudadano iba a salir mejor votado, pero la verdad es que se quedó muy lejos de Xóchitl Gálvez. Digo, sí le quita ya al menos a nivel nacional, si lo desglosamos por partido, le arrebata el tercer lugar al PRI, pero por candidato, o sea, la gente lo que vemos es que no se dejó llevar por las recomendaciones de esta agencia a la que MC le ha dado millones de pesos. Y creo que ahí también está el asunto de, a ver, sí, muy chistosito, pero no te lo va a comprar todo, ¿no? Entonces, creo que por eso hay Movimiento Ciudadano como que se termina desdibujando. Y sobre lo otro que preguntabas de este tipo de perfiles de la ultraderecha, pues yo creo que lo que pasó con Verástegui también nos da una muestra de eso, ¿no? Un señor que no logró ni siquiera 1 millón de firmas, que había entidades, nos metimos a ver sus datos en las que tenía 1 o 2 firmas, o sea, a la ultraderecha nunca hay que perderla de vista, de eso yo estoy segura, porque es un poder activo, un poder internacional y un poder muy poderoso, sobre todo financieramente, ¿no? Y siempre son grupos distintos, muy activos, ¿no? Que están a la espera de los espacios que puedan ocupar para agarrarlos y hacer de las suyas. Pero creo que ahorita en México sí son al menos lo que tenemos, sí son figuras muy debilitadas y ese es el reto, dejarlas así, ¿no? Porque mucho se habla que, por ejemplo, el riesgo de que haya el Milei mexicano, la Milei mexicana, pero, o sea, un Milei no es como un hongo que brota de repente, ¿no? O sea, sino que encuentra una causa en la que puede hacer nido. Entonces, ese es el reto ahorita de la izquierda, que no permita hacer nido a cualquier Milei potencial, porque ahorita los tenemos debilitados y eso es una muy buena noticia. Dani, justo como siguiendo en este último tema que tocas, ¿no? Ujú. Tenemos pues el primer gobierno de una mujer que además de que es el primer gobierno de una mujer en 200 años de la República Mexicana, también es el primer gobierno que desde la izquierda no viene desde estas corrientes del PRI, ¿no? O sea, es un gobierno, ya lo comentabas al inicio, de una mujer que viene medianamente vinculada a movimientos sociales con cierto activismo muy importante eh, y que parece indicar, por lo que vimos en la Ciudad de México, de que luego su agenda a veces se aleja un poco de los movimientos sociales o que su agenda es como un poquito ambivalente en ese sentido, ¿no? De la mujer de Majac no vas a estar hablando, ¿eh? No, 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 y de los colectivos de madres desaparecidas, etcétera, o sea, de muchas otras cosas que tiene como cuestionables Claudia Sheinbaum, pero que al final de cuentas es un personaje interesante que pues, la gente eligió a través de ella refrendar el proyecto del presidente López Obrador. Ahora, la pregunta como muy concreta es como en este panorama de reacomodo regional, mundial, ¿no? Tenemos las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump parece que va a ganar aunque tenga el juicio encima, ¿no? Bukele ya tomó protesta en El Salvador, etcétera. O sea, personajes que están ligados, si no a la ultraderecha, sí a fenómenos de ultraderecha o que tienen como esta composición, ¿no? ¿Cuál sería el, digamos, en tu valoración, claro, la estrategia que tendría que seguir el gobierno de Claudia Sheinbaum para, digamos, evitar como este tipo de hongos, como ya lo comentabas, de que surjan como Mileis mexicanos, ¿no? Porque pues no solamente tenemos a Ricardo Salinas Pliego o a Eduardo Verástegui, sino un montón de gente que está ahí orbitando en este sentido, empresarios, etcétera, que pues, yo creo que no van a ver con malos ojos la oportunidad de aprovechar digamos, poder aumentar ese tipo o alimentar ese tipo de propaganda y ese tipo de planes o proyectos políticos, ¿no?
Pues sí, va a ser muy complicado, Ale, porque, o sea, primero, ahorita tú al inicio metías también el tema de género y creo que sí va a terminar importando, ¿no? Incluso hasta internamente, o sea, yo tengo muchas dudas de cómo se va a comportar, por ejemplo, el ejército cuando tenga a su primera jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, el ejército visto como una institución en la que hay demasiado machismo, o sea, yo tengo mucha expectativa y tengo dudas sobre cómo es que se va a hacer cómo va a ser esa relación, cómo se va a gestar, y así en distintas áreas, ¿no? O sea, sobre cómo es que muchos poderes que todavía hay hay gente que les llama micromachismos, para mí ningún machismo es micro, todos son machismos y punto, pero o sea, de que ahorita llega ella con el apodo de que es la calca de López Obrador, entonces ella desafortunadamente tiene ese reto, ¿no? Primero de demostrar que es una mujer con una trayectoria independiente y marcar esas diferencias porque las tiene, o sea, las tiene sin lugar a dudas. Lo otro, también creo que nos sirve lo que está pasando ahorita con todo lo que ella está intentando hacer para calmar el nerviosismo de los mercados, como le llaman, que es, o sea, aunque la derecha diga que Morena es comunista, pues de comunismo y de socialista no tiene absolutamente nada, ¿no? O sea, la vemos hablando con la OCDE, con BlackRock, que es un tema, híjole, ahí un poco delicado y escabroso, la vemos hablando con el Fondo Monetario Internacional, porque eso también es lo que terminó haciendo López Obrador, ¿no? O sea, había mucho el mito de que López Obrador iba a destruir la economía, pues para nada, o sea, se sentó perfectamente las veces que quiso con Carlos Slim, con el fondo también de BlackRock. Los banqueros hace poco en su última comisión bancaria en Acapulco le aplaudieron y le agradecieron que les fue muy bien, ¿no? Entonces, creo que ahorita sí hay que quitarnos como ese mito de que la izquierda llega y empieza a decir ahora todos nos vamos a vestir igual. No, ya vemos que los gobiernos de Morena ya tenemos un ejemplo y en estos pequeños días, ya en estos pocos días ya tenemos también señales de Claudia Sheinbaum en el que ese punto de, oigan, aquí en México pueden venir todos, aquí en México a los banqueros les va muy bien, yo me voy a sentar con la OCDE a platicar las veces que sea necesario porque son bienvenidos. No le respondió, por ejemplo, aquí voy a meter un poco mi cuchara, que no le respondió a Roger Waters cuando le preguntó, a ver, ¿te vas a solidarizar con las protestas ahora en los campus en Estados Unidos? Y mostrándole cuando Claudia estaba protestando allá. O sea, desafortunadamente la vamos a ver muy, muy cauta, pero pues sí obedeciendo cierto sentido para decir, calmados, no va a pasar nada, no somos comunistas, porque pues esta estrategia le funcionó muy bien a López Obrador. La parte económica, afortunadamente, y con una pandemia detrás y todo lo que desató la inflación, etcétera, qué bueno que nos fue bien, qué bueno que se utiliza esa estrategia de sí, se van a cuidar ciertas cosas, hay ciertas restricciones, pero vengan todos los negocios, vengan todos los bancos, no les va a pasar absolutamente nada. Y creo que es lo que vamos a ver con Claudia y creo que eso es también lo que termina moderando a los grandes poderes que tú ahorita ya decías. Me va a interesar mucho también saber cómo va a ser esa relación ahora de Salinas Pliego con Claudia Sheinbaum, porque pues sí es algo en lo que tenemos que prestar la atención, porque es un personaje sumamente misógino. Entonces, vamos a ver cómo empieza a librar esas batallas. No me atrevo a adelantar cómo es que vaya a ser, sino pues hay que esperarnos, pero un error, por ejemplo, sería dejar de librar esa batalla para que ese señor pague lo que debe, sino todo lo contrario, no descansar en ese tipo de batallas porque la gente ya se las compró, ya no es una batalla del SAT, ya es una batalla colectiva. Muchas gracias, Dani. Ahorita mencionabas uno de los probables grandes retos que vaya a tener Claudia Sheinbaum, al menos frente a la opinión pública, una opinión pública muy machista, ¿no? Esos comentarios de México, uno de los países más machistas del mundo, tiene una primera presidenta mujer. Entonces creo que una de las grandes tareas de Sheinbaum tristemente va a ser tener que desmarcarse del obradorismo de alguna forma, ¿no? Pero Sí. además de ese, me parece que está ahí la desigualdad y el combate a la desigualdad como una de las grandes tareas a las que se les debe de dar continuidad y sobre las que debería de irse el próximo sexenio. No sé tú cuáles sean las claves por las cuales creas que debamos decir sí, o sea, más allá de separarse del obradorismo y de
y de tener una distinción de lo que pueda hacer, hay otras vías que son y hay otras líneas de trabajo que van quedando del sexenio que estamos cerrando que deberían continuarse. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, la desigualdad debería ser una de ellas, pero no sé si tú veas otras o por dónde crees que pueda ir este trabajo de Claudia Sheinbaum que haga que la gente diga, sí, es diferente y no es una autócrata heredada del régimen popular chero que nos dejaron, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues ahí simplemente no puedo quitarme esto del género, y sí creo que tiene ella una oportunidad de profundizar algo, porque la visión del presidente López Obrador fue de, no, ayudamos hombres y mujeres y no hay debate, ¿no? Y sí feminismo, pero no hombres y mujeres. Lo que nos dicen los datos, y son datos que Claudia sabe, es que la desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad y hay muchas tareas que faltan hacer. Entonces, creo que sí, no es que no se les atienda a los hombres, o sea, nunca se trata de eso, pero sí se tiene que hacer un trabajo especial para cerrar esa brecha de desigualdad. No solamente es la brecha salarial, es la brecha del tiempo que tenemos para descansar, para esto que se cumpla por fin, lo del trabajo de cuidados. Ella ya lo mencionó, dijo que sí se iba a empezar a trabajar en el sistema de cuidados, pero ya van varias veces y varias personas que hablan del famoso sistema de cuidados y nomás no se cumple. Entonces, creo que sí podría marcar ahí una gran diferencia de hacer énfasis en las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres jóvenes indígenas, que son de las pobres, las más pobres. Entonces, sí empezar a marcar esas diferencias de decir, sí se atiende a todos por igual, pero se tiene que poner especial énfasis en las mujeres y las mujeres más pobres primero. O sea, si sabemos que el eslogan de López Obrador fue por el bien de México, primero los pobres, Claudia Sheinbaum sí podría trabajar en el que por el bien de México, primero los pobres y en específico las pobres. Perfecto, Dani, pues sabemos que tienes los tiempos bastante apretados en este momento. También nosotros nos tardamos un poquito en enlazarte por acá, pero te agradecemos mucho como esta entrevista, este tiempito que te tomas para platicar con nosotros y con la audiencia aquí de Pie de Página. Te mandan muchos saludos aquí en el chat, echándote flores, obviamente, quien no lo haría, pues, o sea, grandes análisis, una gran forma de sintetizar estos retos que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum y cómo se va a ir acomodando y reacomodando la oposición, pues para 2030 o para el tiempo que les dé, ¿no? Entonces, pues desde la redacción de Pie de Página te agradecemos bastante, Dani, aquí Arturo Contreras y yo, Alejandro Ruiz, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, lo disfruté mucho y pues bueno, ahí andamos, Alex, perdón, y Arturo, un saludo. Un saludo, a ver si se repite pronto. Muchas gracias. Seguro.